Bienvenidos, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Vamos a iniciar el webinario del día de hoy. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí con todos ustedes. La semana pasada estuvimos preguntándonos acerca de qué relación podría haber entre los derechos humanos y la salud mental. Y también si esta relación tenía ciertos matices importantes de explorar en el ámbito laboral. Y pues bueno, lo prometido es deuda, por eso está hoy con nosotros el doctor Paolo Pagliari. Muchas gracias, Paolo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un gusto, gracias a ustedes por invitarme, aquí estamos. Asimismo está con nosotros Gwendolyn Muñoz, ella es parte también del equipo de ADN Wellbeing. Gracias, Gwendolyn, por estar con nosotros. A ustedes. Gracias. Y Humberto, bienvenido nuevamente. Gracias, Jorge. Un placer estar otra vez con ustedes. Excelente, muy bien. Pues bueno, yo empezaría para hablar de este tema con algo de información que es importante, ¿no? Información que tenemos acerca de justamente de cómo está el panorama sociolaboral, ¿no? Y en el panorama sociolaboral podemos encontrar datos interesantes, ¿no? Uno de ellos es que México es el país donde más horas al año se trabajan. Alrededor de 2.257 horas al año pasa un trabajador o una trabajadora justamente haciendo su labor en los centros de trabajo. Somos, dentro de los países de la OCDE, somos el país en donde sus trabajadores pasan más horas al año en su trabajo. Entonces, somos el país con el indicador más alto, con la cifra más alta en ese indicador. Asimismo, ¿sí? el trabajo doméstico no está distribuido de manera equitativa entre los hombres y las mujeres. Las mujeres realizan 4 horas más de trabajo doméstico que los hombres. Prácticamente entre 27 y 28 horas más que los hombres realizan las mujeres, más 27 horas a la semana. Hacen más trabajo doméstico. Esto ya representa en sí una desventaja para las mujeres, dado que influye en su nivel de ingresos. Sigue siendo una brecha importante la que hay entre los sexos en México respecto a la percepción de ingresos, ¿no? Se calcula que hasta el 2150, si no hacemos nada al respecto, seguirá esta brecha. Asimismo, podemos ver que las horas para el autocuidado en el país, las horas para las que destinamos para las actividades de autocuidado son pocas en comparación con otros países. En general, nuestro país produce o genera 18.8 dólares americanos por hora al día, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 48 dólares americanos. Muy bien, pues ese es el panorama. Pues ese es el panorama sociolaboral en México. Y ahora sería importante, amigos, hablar de el panorama de la salud mental en nuestro país. Y bueno, como algunos de ustedes saben, que lo hemos comentado ya en otros webinarios, pues 1 de cada 4 mexicanos padecen algún trastorno mental a lo largo de su vida. Y los trastornos mentales más comunes en México son los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado del ánimo y el uso y abuso de sustancias. Es decir que el 25% de la población en México
de entre 18 y 65 años padece o va a padecer alguno de estos trastornos mentales. También es importante destacar que de este 25%, solamente un 20% va a recibir algún tratamiento, ya sea psicológico o farmacológico. Es decir, solo 1 de cada 5 mexicanos con un trastorno mental recibe algún tipo de atención. Y otro dato importante es que las personas con algún trastorno mental pueden tardar hasta 20 años en recibir ayuda. Habitualmente el tiempo de solicitud de ayuda oscila entre los 4 y los 20 años para recibir un tratamiento, lo cual pues hace que el trastorno se complique. Si al principio se detecta a tiempo, es relativamente sencillo tratarlo. Sin embargo, si no se detecta y no se trata a tiempo, se vuelve una bola de nieve, al cual se le van agregando otros trastornos mentales, pero también otros trastornos físicos, sobre todo enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces, dada la interacción que existe entre el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema cardiovascular, bueno, pues hay una complicación cada vez más grave por no atender los casos de depresión o de ansiedad. Entonces, también otra complicación que tenemos es que en México, pues existen solamente 3.6 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Y esto en zonas, digamos, urbanas, en zonas rurales, por ejemplo, en algunos lugares en Chiapas o Oaxaca, ni siquiera llegamos a un psiquiatra por cada 100,000 habitantes, a diferencia quizá de la Ciudad de México, donde tenemos casi 18 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, lo cual hace complicado y complejo el recibir atención de un profesional de la salud mental. En el caso de los psicólogos clínicos, que son los otros profesionales de la salud mental que pueden atender trastornos mentales, pues no tenemos la estadística. Quizás sea un poco mayor al de el número de psiquiatras, pero no contamos con ese dato en México. Lo cual, bueno, pues hace complicada, ¿sí? Que si de por sí hay pocos psiquiatras, la gente se tarda en recibir o buscar ayuda, y en buena medida tiene que ver esto con el estigma que está relacionado y vinculado a la salud mental, además de que pues la gente tiene un cierto desconocimiento y una dificultad para reconocer cuándo está deprimido o cuándo está ansioso. Entonces, además de esto, bueno, pues hay otros factores que complican el tema de la salud mental en México. Jorge. En México, las enfermedades mentales y fenómenos relacionados con la salud mental son la primera causa de discapacidad y muerte temprana en la población de entre 15 y 49 años. Para las mujeres, en primer lugar son los trastornos mentales, en séptimo lugar el suicidio y la violencia. Pero para los hombres, entre 15 y 49 años, la principal causa de discapacidad y muerte temprana es la violencia, el suicidio, los accidentes en el camino. En quinto lugar están los trastornos mentales. En séptimo lugar está el consumo de sustancias. Entonces, lo que estamos viendo con este panorama es que existen necesidades de acceso a la salud que no se están satisfaciendo de manera adecuada. Es decir, el acceso a servicios especializados o la latencia que tienen las personas para llegar a una valoración
médico-psiquiátrica o de salud mental clínica, pues no se están viendo satisfechos. ¿Okay? Entonces, eso es algo interesante porque también, como podemos ver, ¿no? En el centro de trabajo también tenemos algunos temas importantes. Por ejemplo, en los centros de trabajo, al menos hay un trabajador, hay uno entre 5 que padece un trastorno mental. Es decir, el 20% de la población trabajadora, según datos de la Organización Mundial de la Salud, padece un trastorno mental. La mayoría de estos trabajadores no revelan su estatus como portadores de estos trastornos por miedo a ser discriminados o por miedo a no ser contratados. Entonces, además de que en nuestro país tenemos poco acceso a servicios de salud mental, según datos de la OMS, este fenómeno es muy prevalente, al menos el 20% de los trabajadores tienen un trastorno y muchos de ellos no lo comparten por miedo a ser discriminados. Asimismo, según datos de la encuesta nacional de adicciones, los obreros calificados y no calificados son el perfil de ocupación en los cuales existe mayor prevalencia de trastorno por uso de alcohol, así como también trastorno por el uso de sustancias no legales. Por otro lado, en su contraparte, se ha observado que el retorno de inversión en programas de promoción de la salud pueden llegar a tener un retorno de inversión de entre 3.5 y $4 por cada dólar invertido en este tipo de programas. ¿Okay? Pues entonces, ¿no? Con este programa con estos datos de fondo, con este telón que hemos puesto, ¿no? A consideración de ustedes, abrimos ya la discusión con Paolo. Y entonces, Paolo, con este panorama, una de las preguntas que planteamos al inicio de la sesión es, ¿se están satisfaciendo todas las necesidades de los trabajadores que podrían ser portadores de un trastorno mental? ¿Cuáles son los retos o las implicaciones que tiene que ver con los derechos humanos en los centros de trabajo? Hay también datos, ¿no? que nos mencionan que en México ocupa el segundo lugar en la lista de países con mayor nivel de estigma en cuanto a enfermedades mentales, solo por detrás de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, también se sabe que la sociedad mexicana discrimina y estigmatiza a las personas con un trastorno mental, justamente porque quienes lo padecen, pues tampoco lo comunican, ¿no? Y esto es algo que ocurre también en el centro de trabajo. Muy bien, pues Paolo, ese es el panorama. ¿Qué podemos platicar al respecto? Paolo, yo quisiera presentarte sí. antes de que inicies. Y bueno, amigos, yo quisiera brevemente decirles que Paolo, en este momento, es el director general de la carrera de Derechos Humanos en el claustro de Sor Juana, así como el fundador de esta carrera. Además de que tiene diversos estudios de posgrado y es un experto en el tema de los derechos humanos en diferentes contextos, incluyendo el contexto laboral y organizacional. Paolo, sin más preámbulo, adelante, por favor. Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Humberto, Gwendalina, Jorge. Escucho los datos y pienso, porque es inevitable pensarlo, que para los antiguos la psique no era solamente lo mental,
sino era por lo general lo espiritual, lo existencial. Este gancho con la memoria del mundo antiguo nos permite a todos comprender a fondo de qué estamos hablando cuando tratamos el tema del bienestar, de la salud mental. La salud mental es la salud, el bienestar de la persona humana. Es el bienestar de la persona humana. Y más que contar la pregunta que me hizo Jorge, que cualquier respuesta podría ser subjetiva, podría depender de lo que uno sabe, de lo que uno vive. Me gustaría que todas los que estamos en este momento conectados en este webinario, reflexionáramos alrededor de este tema, alrededor de ese bienestar de la persona humana. Y lo vinculáramos con algo fundamental, que para los antiguos era clarísimo, que es la normalidad. En estos meses de encierro o de semi-encierro, en esos meses de relativa suspensión de las actividades, la cuarentena, hemos escuchado muchas veces la palabra normalidad. Yo no sé ustedes qué piensan cuando escuchan esta palabra, pero la normalidad no es otra cosa, sino la realidad reglamentada, es decir, es las reglas. Para los antiguos las reglas eran importantes. A través de las reglas se construía y se garantizaba la paz. Las reglas, las leyes eran de alguna manera la representación concreta del orden, de lo que los griegos llamaban el cosmos, ¿sí? Y donde había orden, había paz, y donde por supuesto había desorden, todo había menos que la paz. ¿De qué se veía que faltaba la paz? Se veía del sufrimiento general de las personas. Las personas sufrían injusticias, hambre, hambruna, derrotas personales, colectivas, enfermedades. Y por supuesto, las personas que tenían una responsabilidad, los así dicho responsables, terminaban todos preguntándose, ¿qué he hecho malo para merecerme eso? Entonces ya a partir del mundo antiguo había un llamado preciso a la responsabilidad de los que tienen el poder. Significa tener el poder. Miren, otra vez palabras mal usadas, palabras pervertidas, que hoy no sabemos ni bien qué significan, cuál es su verdadero significado, cuál es su sentido verdadero, auténtico. Tener el poder significa poder hacer las cosas. Es decir, estar en las condiciones de hacer las cosas. Y cuando tú puedes, debes. Es decir, tienes que responder por lo que puedes hacer y no hiciste. Y por lo que no debías hacer y terminaste haciendo. Siempre cuento, cuando hablo de esto, una anécdota que quizás algunos de ustedes habrán escuchado, si no conmigo, con otros, o habrán leído en la filosofía de un grande filósofo alemán judío, Martin Buber, que es la anécdota de la responsabilidad. Siempre la cuento y jamás me canso de contarla. Se dice que a finales del siglo XIX un rabino estaba encerrado en una cárcel rusa y el jefe de los guardias lo ponía a prueba con unas preguntas. Y un día le preguntó, rabino, ¿es verdad que Dios lo sabe todo? Dijo el rabino, claro, Dios lo sabe todo. Y entonces, ¿por qué? Cuando Adán comió el fruto prohibido, Dios andaba por el paraíso terrenal como loco, preguntando
Adán, ¿dónde estás? No, que lo sabe todo. Dice el rabino, sí, Dios sabe perfectamente dónde está Adán, pero quiere ver si Adán sabe dónde está. Eso. Yo no sé si ustedes cuando escuchan esa historia logran aterrizarla en su propia existencia personal, en su propia función, en su propio mandato social, en su propio papel, hasta dentro de la empresa, pero no solamente dentro de la empresa, ¿no? Porque todos, como decía Goffman, somos varias cosas a lo largo del día, ¿no? Yo la mañana me levanto, soy un ser humano, después bajo de la cama, soy un esposo, después bajo a preparar el desayuno, soy un padre, después salgo de mi casa, llego al trabajo, soy un director, mando, doy instrucciones, respondo por lo que decido, después saliendo de ahí me voy a un curso, entonces soy un alumno, y después me voy a impartirlo un curso, entonces vuelvo a ser un maestro, vamos, y cuando hablo con mi mamá, no dejo de ser un hijo. Y no importa si tengo 52 años, sigo siendo un hijo. Es decir, nosotros tenemos muchas situaciones. Estoy hablando de situaciones para decir dónde estamos. Y dependiendo de dónde estamos, cambia nuestra responsabilidad. El punto es que Adán nos responde. Es decir, nosotros tenemos que responder por dónde estamos. Entonces, justo aquí nos podemos empezar a contestar qué significa construir un ambiente laboral que demuestre en los hechos que le importa la salud mental de las personas que ahí se mueven, que ahí trabajan. A todos tienen que importarnos, pero quien toma las decisiones puede. Y si puede, debe. Y eso es la cosa que a mí siempre me ha impresionado mucho. Estoy hablando para mí, no estoy hablando para ustedes, estoy hablando en mi propio caso personal, porque yo debo muchas cosas justo porque puedo muchas cosas. Vean bien, el poder no es tener la posibilidad de hacer lo que quieres. El poder es tener la oportunidad de hacer lo que debes. El poder no tiene que ver con la libertad del abuso. El poder tiene que ver con la responsabilidad individual y el servicio. Más grande es tu poder, es más grande tu responsabilidad respecto al servicio que tienes que dar a los demás, el servicio que tienes que dar a las demás. Y por supuesto, en el momento que yo me ocupo de construcción de la seguridad adentro del trabajo, adentro de la empresa, yo estoy construyendo la paz, porque miren bien, la paz no es otra cosa, sino la seguridad del otro. Solo que la seguridad no es solamente trabajar para que el otro no se hiera o no se mate. La seguridad es respetar todos los derechos del otro. Por eso que Naciones Unidas habla en ese sentido, justo en el documento que se refiere a las empresas, habla de seguridad humana que va más allá de la seguridad física, sino se ocupa del espíritu de la persona, de la mente, de la que los griegos, volvemos a ellos, siempre ellos, llamaban psique. En la psique era el ánima, el alma de la persona. Bueno, y por supuesto, en el momento que yo trabajo seriamente en la construcción de la seguridad del otro, inevitablemente esa construcción permanente, constante, tiene una recaída positiva en la esperanza del otro. Y no solo en la esperanza del otro, también en la mía. En la mía que estoy trabajando. Porque la seguridad del otro
es mi propia seguridad. Ahí veía los números que presentaban Humberto y Jorge y descubría con satisfacción que la inversión en esa seguridad es una inversión rentable. Miren, a mí en lo personal no me importaría tanto que lo fuera, porque la responsabilidad de una persona va más allá de la rentabilidad de las elecciones. Pero ya que estamos, ver que un ambiente laboral seguro es un ambiente más eficiente, más productivo, me parece significativo. Porque al bienestar de las personas corresponde un alto nivel del trabajo y de la producción. Personas verdaderamente seguras aseguran la seguridad de toda la empresa. También la seguridad financiera y la seguridad económica. Por supuesto, en ese sentido, entonces, habrá que comprender a fondo qué significa ser personas responsables, qué significa saber responder a partir de donde nos encontramos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen puestos directivos. Bueno, los que dirigen algo, los que dirigimos algo, tenemos un alto nivel de responsabilidad. Es decir, nuestro poder es directamente proporcional a nuestra necesidad de respuesta, no capacidad de respuesta, necesidad de respuesta. Más grande el poder, más grande tiene que ser la respuesta. Por eso hay gente que no logra soportar el peso de la responsabilidad, es decir, el peso del poder. No quiero abrumarlos con historias antiguas, pero es evidente que la historia del pobre de Edipo, que todos ustedes conocerán, los psiquiatras y los psicólogos por supuesto conocen perfectamente, porque han hecho gran parte de su camino con el complejo de Edipo. ¿Sí? Esa historia, la historia de Edipo, es una historia que parece la historia de cada uno de nosotros, con todos los pretextos que nosotros podemos poner a nuestro no hacer o a nuestro hacer las cosas mal o de manera insuficiente. Claro. Edipo, se acordarán, los más distraídos, se lo voy a recordar, nace de una pareja de reyes, un rey y una reina, un rey y una reina, y cuando nace, el padre inmediatamente lo sustrae a la madre, dice que ha muerto, lo da a un guardia y le dice, mátalo. Un poco como la historia de Blancanieves, para darnos a entender. Y lo hace porque durante el embarazo de la esposa, un oráculo, es decir, un adivino, le ha dicho que su hijo lo mataría. Entonces, aterrado por la idea de que el hijo, cuando crezca, pueda matarlo, decide eliminarlo recién nacido. Solo que el guardia, un poco como el guardiabosque de Blancanieves, no tiene el valor de matar a un niño recién nacido. Él lo da en adopción a una pareja de pastores que tienen cierto poder porque ellos también son reyes, pero estamos hablando de reyes pastores que lo crían como si fuera su propio hijo. Y ese muchacho crece en la convicción de ser el hijo de ese hombre, de esa mujer. Él no sabe su verdadera historia. Y un día, mientras se encuentra en la colina pastoreando su rebaño, encuentra a un hombre rico, prepotente, lo enfrenta, surge una pelea, lucha, lo asesina. Y entonces, como todos los que asesinamos a alguien, yo nunca he asesinado a nadie, ustedes tampoco, me imagino, pero digamos, como todos los que matan a alguien, huye. Y huye allá donde nadie puede encontrarlo.
huye a la ciudad. Y cuando llega a la ciudad, la encuentra de luto, completamente negra por el duelo, porque el rey ha muerto. Y durante esos días de luto, conoce a la reina. La reina, de alguna manera, le llama la atención, le gusta. Y hasta a la reina ese muchacho le gusta porque tiene algo que la atrae de manera irresistible. Los dos se enamoran, se acuestan, se casan y tienen hijos. ¿Y qué hijos? Vamos, no entremos en el tema de los hijos de Edipo. Claro está que todo empieza a ir muy mal. Todo va mal porque los niños mueren por las enfermedades, hay hambruna, se pierden las guerras, no hay trabajo. Me imagino yo todas las cosas que pueden andar mal en una empresa, ¿no? Hay accidentes continuos, la gente se lastima, la gente se me enferma, después se me agotan nerviosamente, vienen, piden días, porque no pueden ya llegar al trabajo, tienen el famoso burnout, ¿sí? Se queman. Imagínense, trasladen esa historia de Edipo a su propia historia personal. Y entonces llega el momento que el rey, que no es un mal rey, es un buen rey, que sería como un buen director de área, uno que sabe hacer bien las cosas, hasta sabio, se pregunta, ¿qué he hecho malo para merecerme esto? Por supuesto, Edipo no se sabe contestar, porque así como nosotros no sabemos a veces contestarlos. Entonces manda por el reino, distribuye por su empresa, digamos así, un grupo de embajadores que tienen el cometido de descubrir qué está pasando. Y cuando ellos descubren qué está pasando, no saben cómo decirles la verdad. Tienen miedo que Edipo se enoje. Porque la responsabilidad, no hablemos de culpa, no hablemos de culpa, la responsabilidad de lo que está pasando es solo y exclusivamente suya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es suya? Porque él ha asesinado a su padre, se ha acostado con su madre, se ha casado con ella, y dice la leyenda, los dioses están enojados con él. Y por eso no hay paz, porque no hay seguridad, porque Edipo hizo algo. Y aquí viene un poco la respuesta a la pregunta de Jorge. Edipo hizo algo imperdonable. No ha respetado las reglas. No ha respetado las reglas. No ha respetado la ley. En lugar de construir el orden, ha construido el desorden. Y el desorden es la negación de la paz. Eso. Edipo no actúa como uno de nosotros. No dice, ¿sabes qué? Yo no podía saber que eso era mi padre, ¿verdad? Yo cómo podía saber esas cosas si a mí me dieron a un hombre para que me matara cuando tenía una hora de vida. ¿Qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cómo podía saber que esa era mi madre si a mí nadie me había contado mi verdadera historia? No, Edipo no dice yo soy inocente, porque Edipo no puede negar la realidad. Él ha matado a su padre y se ha casado y acostado con su propia madre. Así que Edipo agarra un cuchillo, como muchos de ustedes se recordarán, y se quita los ojos, diciendo esa famosa frase, ese verso poderoso: ciego he vivido toda mi vida, he matado al hombre que no tenía que matar, me he casado con la mujer que no tenía que amar, es ciego, voy a morir. Eso es un grande llamado de atención sobre la responsabilidad que todos tenemos. ¿Y por qué tenemos esa responsabilidad? Porque podemos.
Es decir, porque nuestro cargo, porque nuestra función, porque nuestro lugar en el organigrama de la empresa nos da la responsabilidad de tomar decisiones que otros no pueden tomar. Y volvemos a esa frase bastante aplastadora, en mi opinión. A mí me aplasta mucho. Si puedes, debes. Eso. Entonces ven como en esas historias que pertenecen a un discurso que tiene más de 2500 años, vamos, 2500 años, estamos hablando de 25 siglos, nosotros encontramos las respuestas a estas preguntas. Y por supuesto, determinamos la importancia de las reglas, la importancia de las normas. Cuando ustedes me preguntan qué relación existe con todo eso, con las normas. Las normas son las reglas. Esas reglas que hay que respetar si nos importa la seguridad del otro. Sí, aunque, dime, Jorge, dime. Aunque aquí es un otro peculiar. Entiendo que las diferentes situaciones nos ponen en una situación de una especie de poder diferente, naturalmente, dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no? Y dado que puedo, entonces debo, ¿no? Y depende de mí si respondo o no respondo, es decir, si me hago responsable. Y bueno, pues asumamos que me hago responsable y ejecuto estas acciones para garantizar la seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, en una empresa. Uh-huh. Y estamos centrados en el otro, pero aquí, yo quisiera, Paolo, hacer como, no precisión, sino más bien una caracterización de ese otro, porque no estamos ante un otro abstracto, ¿no? Sino que un otro que se sale del común, ¿no? Es un otro que es vulnerable, es una población, ¿no? Hablando de personas que podrían ser portadores de un trastorno mental, es un otro que no tiene acceso fácilmente a servicios de salud, es un otro que podría, ¿no? Llegar a un grado de discapacidad si no se atiende su padecimiento. Es un otro que es estigmatizado, ¿no? Es decir, si bien ya es negativo el no responder y ejecutar acciones para garantizar la seguridad y salud de los otros, vaya que de este otro no sé si sea incluso todavía pues más grave, ¿no? Porque es un otro vulnerable, no es cualquier otro. Así es. Claro, tú estás introduciendo un par de argumentos fundamentales. Sí, dime. Sí, y si entiendo bien la lógica de las metáforas y anécdotas que nos compartes, el argumento central es la responsabilidad de quien se encuentra en una posición de poder, es decir, de liderazgo. Y esa posición te faculta para cuidar a otros o a otro, ¿no? Y procurar su salud y su seguridad humana, ¿okay? Es decir, sus derechos. Y en este contexto estamos hablando de los derechos humanos en el trabajo, que están, hasta donde entiendo, directamente vinculados con el trabajo digno. Entonces, yo te preguntaría, ¿no? Si estoy entendiendo correctamente esta lógica de la responsabilidad, el liderazgo, la seguridad, ¿sí? Y la promoción de los derechos humanos y el trabajo digno dentro de las organizaciones. Claro, sí, la estás entendiendo perfectamente. Y a esto que tú acabas de decir, lo dijiste muy bien, yo agregaría
que el otro, que por supuesto tiene un nombre, un apellido, una historia, normalmente justo en este contexto laboral es lo que se llama técnicamente, fíjense bien, un dependiente, algo que depende de nosotros. Alguien que depende de nosotros implica un incremento ulterior de nuestro nivel de responsabilidad. Porque cuando uno depende, no depende solamente porque tiene que obedecer a nuestras órdenes, sino porque nosotros somos responsables por él y por lo que le puede pasar. En ese sentido, entonces, hablamos de algo que, retomando el razonamiento que me gustó mucho de Jorge, hablamos de los últimos, hablamos de los que tienen menos que nosotros, hablamos de los que muchas veces son invisibilizados hasta dentro de la propia empresa, invisibilizados por muchas razones, también por esa razón que se decía al principio del estigma, ¿sí? Entonces ven que los invisibles, los últimos, los que no tienen voz, los que nadie toma en consideración, los que ganan mucho menos de lo que ganamos nosotros, los que hacen un trabajo que nosotros jamás haríamos, sí merecen un alto nivel de responsabilidad por parte de nosotros. O si prefieren, merecen esa palabra que siempre hace temblar un poco las venas de las muñecas y que la gente normalmente tiende a rechazar como que porque ajena a lo que hacemos, que es compasión. Las personas necesitan compasión, es decir, necesitan que nosotros sentamos junto con ellas lo que ellas sienten. Y eso, por supuesto, debe de ser, lo aclaro, recíproco. Ellas también tienen que sentir junto con nosotros lo que nosotros sentimos, porque es evidente que la responsabilidad tiene un peso y quien lleva el peso de la responsabilidad necesita de la compasión del otro. Entonces, ven, el tema del último, el tema del otro con una posición desventajada con respecto a la nuestra, se vuelve importantísimo. Pero ahí ven, se inserta perfectamente un tema, un argumento que en todo eso de las normas, incluyendo a las normas 035, tiene un valor altísimo. Es que muchas veces mis amigos empresarios no quieren escuchar, pero cuando entran bien en sintonía con eso, normalmente la aceptan y la integran en su propio discurso. Se trata del amor, del amor. Porque si tú no amas a tu gente, y cuando digo amar, me refiero justo a ese amor con la A mayúscula, tú no puedes tomar decisiones en favor de su seguridad. Porque te tiene que importar la seguridad del otro. No puede ser una norma que te obliga a tomar decisiones. Eres tú que en las normas encuentras el aliado necesario para que esas decisiones se lleven a cabo. Las normas son aliadas, no son herramientas para obligarte a hacer las cosas, sino son herramientas para facilitarte las cosas que tú de todas formas harías porque te importa, lo pongo entre comillas, tu gente, te importa tu gente. Entonces ven como las normas no son ese yugo que tenemos, esa espada de Damocles que tenemos sobre la cabeza, que no nos deja respirar. No, no. Las normas son justo esas herramientas necesarias para que nosotros podamos hacer lo que haríamos de todas formas a pesar de que las normas no estuvieran. El bienestar del otro. El bienestar del otro, antes que nada, es un bienestar de la mente, un bienestar del espíritu, un bienestar de la existencia y, por supuesto, también un bienestar físico, porque no puedo exponer al otro a un riesgo grave si me importa verdaderamente el otro.
No sé si me entendieron, si me comprendieron a Sí, fondo sobre ese razonamiento. sí, por supuesto que sí. De alguna u otra forma se hace más grande la responsabilidad. Digamos que eh, es- el considerar al cuerpo normativo como un aliado, yo creo que sería algo importante. Y quisiéramos como profundizar en esto, Paulo, ¿qué tanto las normas, las leyes, qué tanto están para cuidar los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál ha sido cuál es tu percepción acerca de la calidad de la norma 035? Entiendo que tendrá como dificultades técnicas su interpretación, su aplicación y su gestión, pero quisiéramos conocer tu punto de vista respecto a cómo se abordan los derechos humanos en la norma 035, si está vinculado con la reforma laboral. Eso nos gustaría escucharte, Paolo. Miren, yo creo que la norma 035 es una forma muy brillante de aterrizar los derechos humanos en el mundo del trabajo. Es decir, porque a veces cuando leemos los 30 derechos fundamentales de la persona humana, después nos cuesta un poco aterrizarlos en el ámbito donde nos movemos. Las normas hacen justamente esto y lo hacen por nosotros. Aterrizan los derechos humanos en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral. Es decir, en todas las normas, todas, nosotros vemos clarísima la preocupación para el bienestar de la persona humana. Pero cuidado, porque hablando de empresa, también leemos con claridad la relación estrecha que existe entre el bienestar de la persona humana y el bienestar de la empresa. Es decir, esa idea, en mi opinión muy avanzada, de que una empresa que respeta los derechos de sus propias trabajadoras y de sus propios trabajadores a todos los niveles, incluyendo los niveles directivos, es una empresa que funciona mejor, que rinde más, que produce más y por supuesto es una empresa más eficiente. ¿Por qué? Porque volvemos a la historia de Edipo. Si hay paz, si hay justicia, todo funciona. Viceversa, nada funciona. Todo deja de funcionar. Entonces, por ejemplo, esa tensión Claro, muy importante. Paolo. Sí, Ya dime, dime, en otros Roberto. webinarios, Paolo, nos has compartido la importancia de la dignidad en el lugar de trabajo y cómo la dignidad está vinculada profundamente con eh, estos temas que mencionas, Paolo. Y en ese sentido, al escucharte, ¿no? La reflexión a la que llego es que la norma, en el fondo, promueve el trabajo digno, promueve el respeto, ¿sí? Hacia la dignidad humana y hacia la dignidad en el trabajo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte específicamente qué relación ves tú entre los derechos humanos y el trabajo digno que promueve la norma. Para entendernos, la dignidad humana, que es un tema, lo recuerdo a todos, que nosotros conocemos desde hace más de 2000 años y que pero se formalizó a nivel de normas solamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ser humano había vivido sobre su propia piel, para simplificarlo, el horror de Auschwitz, el horror de los campos de trabajo, de los campos de concentración, de los campos de exterminio. En esos campos se violaba todo derecho, hasta quitarle la dignidad a la persona humana. Entonces, la primera grande norma, que es la Declaración Universal de 1948, tiene una preocupación, la de recordar a todos
que las personas, hombres y mujeres, tenemos dignidad por el solo hecho de ser humanos, no porque la merecemos, sino porque la tenemos. Por supuesto, de ahí, de esos 30 artículos fundamentales, que van de la no discriminación a la igualdad frente a las reglas, descenden toda una serie de derechos de segunda, tercera y cuarta generación, incluyendo los derechos humanos del trabajo, los derechos humanos en el ambiente laboral. Y por eso hablamos de trabajo digno. Demasiadas veces aquí en México, y no solamente en México, en América Latina, he visto llamar de una manera un poco discutible el trabajo decente. Trabajo digno es una cosa, el trabajo decente es otra. Y a mí un poco la decencia me recuerda lo mínimo aceptable, ¿sí? Lo mínimo indispensable para que sea decente, mientras la dignidad es algo mucho más profundo. La dignidad humana, no lo olviden nunca, es el respeto de los derechos de las personas. Esa es la dignidad. Donde no hay respeto de esos derechos, no hay dignidad. Entonces, la empresa que no respete los derechos de su propia gente a todos los niveles, también directivos, es una empresa que no tiene un trabajo digno. Y eso más allá de los sueldos, a pesar de que el sueldo es parte de la dignidad del trabajo, pero no es condición necesaria para que el trabajo sea considerado digno. Es decir, puede haber un sueldo muy alto para un trabajo extremadamente indigno. Pero para que un trabajo sea verdaderamente digno, tiene que ser reconocido con un sueldo justo. ¿Okay? Entonces, claro. Eso es un poco la idea. Entonces, sí. Adelante. Gracias, Pablo. Entonces, para ir concluyendo sobre la pregunta que hacíamos al inicio, Paolo, ¿es la norma 035 la norma de los derechos humanos y el trabajo digno? ¿Es la norma de la salud mental? ¿Tú qué podrías concluir en este sentido, Paolo? Seguro es la norma de los derechos humanos y de la salud mental. No es la única. Ok. Jorge. Paolo, como un último, digamos, un último mensaje para nuestra audiencia, ¿cuáles serían los tres consejos que darías a las personas que están en una situación de liderazgo? ¿Cuáles serían los tres consejos que le darías para garantizar, si es que es el rol que les corresponde, asumo que sí por el tema de la responsabilidad, para garantizar los derechos humanos de las personas que son portadoras de un trastorno mental en el trabajo? ¿Cuáles serían como los tres consejos? Claro. Los voy a decir, se me permite, de manera inversa. Es decir, empezaré con el último para subir hasta el primero de los tres. Para ser efectivos en la atención a la seguridad de las personas en general y sobre todo de las que tienen una discapacidad o una debilidad a nivel, por ejemplo, mental, es necesario ser compasivos. Para ser compasivos, es decir, para sentir lo que el otro siente junto con el otro, es necesario colaborar con los demás y luchar en contra de nuestra propia soledad, que a veces es una tentación y a veces es una condena. Es decir, si ustedes trabajan solos, no pueden ser compasivos. Pero para no trabajar solos, es necesario que sepan escuchar. Es decir, si ustedes aprenden a escuchar a los demás,
lograrán trabajar junto con ellos y lograrán esa compasión que es necesaria para poder garantizar la seguridad de la otra persona. Y cuando yo digo escuchar, no me refiero solamente a los oídos, sino me refiero al ver, al oler, al gustar, al tocar, a todos los sentidos, incluyendo ese famoso sexto sentido, que es el sentimiento. Aprender a sentir. Porque en la medida que ustedes son sensibles respecto a la condición del otro, lograrán trabajar en favor de la seguridad del otro. Entonces eso me parece muy importante, porque a veces la tentación del líder solo, del líder que no escucha a nadie, porque toma las decisiones en total soledad, es una tentación muy fuerte. Y eso nos aleja del otro. Nos aleja del otro en lugar que acercarnos a su condición, a sus problemas, a sus necesidades. Entonces yo creo que esos son los 3 consejos en orden inverso. ¿Sí? Compasión, cooperación, colaboración y escucha. Por supuesto van en orden inverso porque antes hay que escuchar, después colaboramos y al final sentimos con el otro lo que el otro siente. Dime, Jorge. Excelente. No, buenísimo los 3 consejos muy concretos y lo que estoy presumiendo es que finalmente lo que hacen para poder ser compasivo, para poder colaborar y para poder escuchar a estas personas, primero tendríamos que desestigmatizarlas, es decir, claro. quitar la marginación en la que se encuentran, ¿no? O sea, incluirlas, es decir, finalmente el proceso de la estigmatización es un proceso que aísla, que margina, que finalmente excluye, ¿no? Entonces, tal vez el primer paso sería primero la inclusión, y que no va a ser suficiente la inclusión, ¿no? Hasta que no hagas un ejercicio de compasión, de colaboración y de escucha, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque también se ha difundido la importancia de la inclusión, ¿no? De la inclusión Claro. de las diversas poblaciones clave en las organizaciones. Pero vemos que es apenas el primer paso, ¿no? Hay que desestigmatizar, ¿no? Incluir a esta población clave en específico para poder ser compasivos, colaborar con ellos y escucharlos. Pues muchas gracias. ¿Sabes qué? Yo agregaría, perdón Pablo, yo agregaría que considerando que uno de los elementos fundamentales de la norma 035 tiene que ver con la no discriminación, la prevención de la violencia laboral, del acoso laboral, del hostigamiento. Me parece fundamental que los líderes de las organizaciones tengan estos conocimientos sobre los derechos humanos en el trabajo, la promoción del trabajo digno, ¿sí? Permitan crear las condiciones para prevenir la violencia en el lugar de trabajo y aprender a manejarla. Yo sé, Paolo, tú eres uno de los expertos más reconocidos en el país sobre el tema de derechos humanos. En ese sentido, ¿qué le aconsejarías a los líderes que nos escuchan sobre cómo desarrollar este conocimiento, esta habilidad en términos de derechos humanos para la prevención y el manejo de la violencia y la discriminación en el lugar de trabajo? Sabes, primero que nada, yo creo que hay que aprender a autoformarse. Es decir, no hay que dar por evidente, por hecho, que ya lo sabemos. Podemos saber las cosas, pero tenemos que estudiarlas, aprenderlas, tenemos que sobre todo comprenderlas, ¿sí? Que es un trabajo de la persona
sobre sí misma, pero necesita siempre de una guía en ese viaje, en ese recorrido, porque si no se pierde. Por ejemplo, te hago un ejemplo muy sencillo, retomando también la idea de la inclusión, la tentación de invisibilizar la diversidad, ya que no la puedo estigmatizar, perdón, la voy a invisibilizar. Y eso es justo el proceso que no hay que recorrer, que no hay que construir, porque no se trata de invisibilizar o superar la diversidad, sino se trata de reconocerla. Y eso es la verdadera inclusión, el reconocimiento de la diversidad, no la invisibilización de la diversidad. Muchos creen que para no estigmatizar la invisibilizo. No es así. Invisibilizar es una forma de violencia como estigmatizar, mientras que reconocer implica, como ustedes podrán entenderlo perfectamente, porque lo sabe, cada uno de ustedes sabe, que ustedes reconocen a alguien solo si lo conocen. Porque es difícil reconocer a alguien que no conoce. ¿Cómo lo van a reconocer? Entonces es un trabajo doble. Reconocer la diversidad significa, antes que nada, conocerla. Y cuando entonces se trata de un proceso de conocimiento, hay que implementar, dar por hecho que ya conocemos las cosas cuando eso no es verdad. Excelente, gracias, Gracias, Paolo. Pablo. Humberto, ibas a comentar. ¿Me escuchas? Pues básicamente con esto me gustaría ir cerrando este primer conversatorio que tenemos con Paolo sobre la relación entre los derechos humanos en el trabajo, la norma 035, el trabajo digno y la salud mental en el trabajo. Paolo, te agradecemos mucho que compartas con nosotros tu vasto y amplio conocimiento al respecto. Ya habrá oportunidad de que nos acompañes en un segundo conversatorio en línea para seguir profundizando sobre la relación entre derechos humanos, salud mental, trabajo digno y la norma 035. Pues creo que hoy avanzamos en la respuesta que nos planteamos a esta pregunta inicial de si esta norma en realidad de lo que habla es del trabajo digno, de los derechos humanos en el trabajo y la salud mental en el trabajo. Y para ir cerrando, Jorge, me gustaría enviarle un saludo a nuestros amigos del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar que nos escuchan en este momento, así como a todo el equipo del Workplace Wellness Council México, que están retransmitiendo este conversatorio en línea. Muchas gracias, Ángeles de GIFS, por la colaboración que tenemos desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues si desean mayor información sobre nuestros servicios y sobre todo si alguno de ustedes está interesado en capacitar a sus equipos de liderazgo en el tema de derechos humanos en el trabajo, por favor envíenos un correo a contacto@adnwellbeing.com o a adnwellbeing@gmail.com. También pueden encontrarnos en nuestro sitio web www.adnwellbeing.com o en nuestra página de Facebook y LinkedIn, Advisory Network for Wellbeing. Y bueno, Jorge, amigos, el próximo lunes tendremos otra invitada de honor, la doctora Anabel Camacho, que también es colaboradora cercana. Ella estará hablando sobre el tema del home office, ¿sí? Y del teletrabajo digno. Entonces, para dar continuidad a la conversación que tuvimos hoy con Paolo sobre el trabajo digno, la siguiente semana estaremos hablando de el home office en este contexto de dignidad. Bueno, pues con eso terminamos. Jorge, Paolo, muchas gracias. Y amigos que nos escuchan y nos siguen todos los lunes, les agradecemos su atención.
Gracias Hasta pronto. a todos, a todas. Hasta pronto.